Jolín invirtió $13,200 en una cuenta de ahorros que pagaba un interés del 7.5% compuesto anualmente. La función utilizada para representar esta inversión es ADT, donde A es el valor acumulado de la cuenta después de T años, y se nos pide que usemos nuestra función para responder las siguientes dos preguntas. Sin embargo, primero echemos un vistazo a nuestra función exponencial. Observe cómo tiene la forma de, y es igual a veces b elevado al poder de x, donde a la cantidad inicial es 13.200. Y la base b, también conocida como el factor de crecimiento, es 1 más r, donde r es la tasa de interés anual compuesto anualmente. Observe cómo la base es 1 más 7.5%, o 1.075. Nuestra primera pregunta es que queremos determinar cuánto dinero tendrá Jolín después de 12 años. Y se nos pide que represente dos decimales, o al centavo más cercano. Entonces, hagamos esto en la calculadora, y como vamos a resolver la segunda parte gráficamente, sigamos adelante, ingrese la función completa en I1. Entonces presionaremos y es igual. Si hay funciones antiguas, debemos borrarlas. Y ahora ingresaremos a la nueva función. Eso usará x en lugar de t. Entonces tenemos 13.200. Multiplicado por 1.075. Cerrar paréntesis. Elevarse al poder de x. Y ahora hay varias formas de encontrar el valor de nuestra función, a de 12. Podríamos simplemente sustituir 12 por t, pero como ya tenemos nuestra función aquí en I1, podemos volver a la pantalla de inicio presionando el segundo modo. Y podríamos presionar la flecha derecha de bars, Enter, seleccionar I1 presionando Enter. Y luego entre paréntesis ingrese 12. Entonces, 1 de 12 es un de 12. Y nuevamente, solo para asegurarnos de que entendemos, esto es lo mismo que sustituir 12 por t aquí. 13.200, veces 1.075. Cerrar paréntesis, elevar al poder de 12, nos dará el mismo resultado. Entonces, al centavo más cercano, o dos lugares decimales, tenemos 31.439.49. 439.49. Y ahora para la segunda pregunta, queremos determinar cuánto tiempo le tomará a Jolín tener $69,657.62. En su cuenta y se nos pide redondear al dólar más cercano. Y debido a que resolveremos esto gráficamente, volverá a la calculadora. Y presionaremos si es igual. Y porque ya tenemos una de t en I1. Presionaremos Enter. Y para I sub 2 ingresaremos a OFT es igual al saldo de cuenta deseado. Entonces tendremos I sub 2 es igual 69,657.62 a dólar. $657.62. Ahora para determinar cuándo ocurrirá este saldo de cuenta, encontraremos la intersección de estas dos funciones. Pero antes de hacer esto, tenemos que configurar la ventana, así que sigamos adelante y presione la tecla de la ventana. Y ahora ajustaremos los ejes horizontal y vertical. Recuerde que el eje horizontal representa el número de años. Avancemos y comencemos en 5 negativos, y salgamos a 20, de nuevo, solo estamos haciendo conjeturas educadas aquí. Y escalemos por 5. Podemos ignorar la escala de los ejes X e Y. Avancemos y ajustemos la escala X a 5. Así de frecuente tendremos una marca de verificación. Y ahora para el eje Y, nuestro eje vertical, sabemos que tiene que ir tan alto como este valor aquí. Así que sigamos y comencemos con 5.000 negativos. Y subiremos, digamos, 80.000. Si no obtenemos una buena vista de los dos gráficos, volveremos y los ajustaremos. Presione Enter y cambiemos la escala y a 5.000 de segundos. Nuevamente, habrá una marca de verificación cada 5.000. Presione gráfico y veamos cómo lo hicimos. Entonces, aquí está la función exponencial. Y aquí está la función constante. Observe cómo necesitamos aumentar el eje X o ir más a la derecha para encontrar nuestro punto de intersección. Entonces presionaremos ventana y cambiemos el máximo de X de 20 a digamos 35. Y presionaremos Enter e intentaremos nuevamente. Ahí está lo exponencial. Ahí está nuestra función constante. Entonces estamos buscando la coordenada X en este punto de intersección, lo cual es realmente t para nuestro problema de aplicación. Entonces, para encontrar este punto de intersección, presionaremos segundo traza para el cálculo. Opción 5 para intersección, entonces 5. Y ahora está pidiendo la primera curva. Presionaremos Enter. Está pidiendo la segunda curva. Presionaremos Enter.
Cuando dice supongo que podríamos mover el cursor más cerca del punto de intersección como lo estoy haciendo ahora, pero no tenemos que hacerlo. Una vez que esté cerca, seguiré adelante y presionaré nuevamente. Y observe cómo las coordenadas de este plano de intersección se dan a continuación. Se nos pide que redondeemos t al año más cercano, recuerde que en la calculadora t en realidad es x. Entonces podemos ver que el saldo de la cuenta alcanzará esta cantidad, o la cantidad de $69,657.62 después de 23 años. Entonces resolvimos este problema usando la calculadora gráfica T84. Creo que haré esto nuevamente usando el grapher de Desmos.com. Entonces, si está interesado, es posible que desee ver eso también.